Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Cristo estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, Dios. Cristo Jesús, mi Salvador. Castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, Defensa y buen escudo. ¿Qué tal? Es un placer estar otra vez con ustedes. Y qué bueno que tenemos este tiempo para dedicarlo al estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando cómo orar.
Y estamos basando nuestro estudio en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. En este pasaje es donde se nos enseña la oración modelo, es donde Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Y antes de entrar en este estudio, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque otra vez estamos con el tiempo, con la oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a hacerlo. Que en esta tarde aprendamos cómo orar. Señor, abre nuestro entendimiento. Haznos capaces de comprender la verdad, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Quita todo prejuicio. Quita todo pensamiento que sea contrario a ti y a la enseñanza de tu palabra. Señor, estamos orando por quienes están enfermos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Estamos orando para que tú toques sus cuerpos, para que tú les sanes, les levantes de esa cama donde están y ellos puedan vivir esa vida normal, la vida que llevaban antes y aún mejor. Oramos, Señor, por sus familias, para que tú les des paz, para que tú les ayudes a estar tranquilos, esperando en ti. Bendito Dios, haz sentir tu presencia, haz sentir tu poder y ayúdanos para darte alabanza, honra y gloria después de que tú hayas hecho la obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dije que el título del estudio es ¿Cómo orar? Y vamos a leer los versos, Mateo 6, versos 9 al 13. Dice Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hasta ahí hacemos la lectura. Decíamos el viernes pasado que no hay nada más importante en todo el mundo para el cristiano que aprender a orar. No hay nada más importante en todo el mundo para el cristiano que aprender a orar. No solo, dijimos, no solo es imperativo aprender a orar, sino aprender a orar con poder, aprender a orar en el Espíritu, aprender a orar para tener u obtener respuesta. Necesitamos aprender a orar para todas estas cosas. Como cristianos debemos comprender que no hay nada fuera del alcance de la oración. Porque cuando oramos, lo estamos haciendo a Dios, al único Dios. Y como Él es todopoderoso, entonces no hay nada fuera del alcance de la oración. Cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, cualquiera que sea la adversidad o la tribulación que estemos viviendo, nosotros podemos llevarla a Dios en oración.
Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. En verdad, no hay nada fuera del alcance de la oración. La oración puede hacer todo lo que Dios quiere, porque es Dios, el único Dios verdadero, el que da respuesta a las oraciones. Notemos esto, lo dijimos también el viernes pasado. El Señor Jesús, cuando enseñó a orar, no dijo, repitan esta oración. No dijo, hagan esta oración. Él dijo, vosotros oraréis así. Él está dando un ejemplo de cómo orar. Dijimos que no es que vamos a estar repitiendo esa oración modelo. No es una oración para ser repetida sin sentido. Es solo un ejemplo de cómo debemos orar, de lo que debe incluir nuestra oración. La Biblia nos enseña del poder de la oración. La oración hace la diferencia. Yo creo que la oración es eficaz. Yo creo que la oración funciona. Yo creo que la oración funciona porque hay registros en la Biblia de cómo hombres y mujeres oraron y hubo respuesta. Dije que la oración hace una diferencia. Y cuando hombres y mujeres oraron como respuesta a la oración, Dios hizo la diferencia. La oración es eficaz. Leemos en la Biblia muchas historias que nos dejan ver cómo esta es eficaz. La oración. La oración es eficaz no solo por lo que se nos revela en la escritura de ejemplos, sino que la misma escritura dice, y quiero que lo leamos, es Santiago, el capítulo 5, hace un momento lo cité, pero quiero leerlo, y si usted lo puede encontrar también, haga la lectura. Es Santiago, capítulo 5, verso 16, y voy a leer desde el 16 hasta el versículo 18. Dice de esta manera, Santiago 5, verso 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración es eficaz. La oración hace la diferencia. Qué importante es saber orar. Qué importante es que oremos. Pero volviendo a Mateo capítulo 6, el verso 9, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Algo de esto hablé el viernes pasado también. Aquí en la oración se nos habla de 2 personas: del Padre, que es Dios, y de su Hijo, el que está orando.
Y quiero que quede claro esto. A veces la gente dice que todo mundo es hijo de Dios. A veces la gente habla de la paternidad universal de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios no es padre de todas sus criaturas. Dios no es el Padre universal de todos. Dios hizo muchas cosas. Hizo el cielo, hizo la luna, el sol, las estrellas, los animales. Imagínense cualquier animal. Y también hizo al hombre. Pero no por el hecho de haber creado todas esas cosas y al hombre. No por eso Él es padre de toda su creación. No. Son criaturas. Son creación de Dios. Eso es verdad. Pero la Biblia nos enseña que hay algunos que son hijos de Dios. Y son a los que Jesús se refirió cuando les enseñó a orar. Dice Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es Padre de todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Usted puede buscar Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Dios llega a ser nuestro Padre cuando nacemos en su familia. Y nacemos en su familia cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. En Juan, el capítulo 11, verso 52, 11:52 del Evangelio de Juan, dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Está hablando de ciertas personas como hijos de Dios. Y luego nosotros leemos en Romanos, el capítulo 8, versos 14 al 17. El apóstol San Pablo, dirigiéndose a los hermanos de Roma, dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, hay unos que no son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. La Biblia enseña entonces que hay algunos que son hijos de Dios y son los que pueden dirigirse a Dios como Padre. Primera de Juan,
capítulo 3, versos 1 al 10. El apóstol Juan en su primera carta dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren cómo el apóstol Juan dice que hubo un momento, enseña que hubo un momento que no éramos hijos de Dios. Pero comienza el verso 2 diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando no habíamos recibido a Cristo Jesús, no éramos hijos de Dios. Y según dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que acá el apóstol Juan decía: ahora somos hijos de Dios. Y sigue diciendo en el verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y luego dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo orar? Es algo que pretendemos con este estudio enseñar. ¿Cómo orar? Y lo primero que tenemos que dejar bien claro: para orar usted necesita ser hijo de Dios, porque no puede dirigirse a Dios como Padre si usted no es hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios necesita recibir a Cristo Jesús, aceptarlo como su Salvador. Y es tan simple, es tan sencillo. Solamente dígale a Jesús que perdone sus pecados y que le recibe como su Salvador. Dígale a Jesús, pídale a Jesús que entre a su vida, que entre a su corazón. Dígale que lo acepta como su Salvador. Y dice Juan: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios llega a ser nuestro Padre cuando nacemos en su familia, y nacemos en su familia cuando recibimos a Cristo Jesús. Dije, para poder orar necesita ser hijo de Dios. Y para poder ser hijo de Dios necesita recibir a Jesús como su Salvador. Yo le preguntaría: ¿usted ya recibió a Jesús? ¿Usted ya le pidió perdón a Jesús por sus pecados y oró pidiéndole que sea su Salvador? ¿Oró pidiéndole, diciéndole que lo recibe como su Salvador? Para orar, para dirigirse a Dios como Padre, necesita recibir a Jesús. Cuando usted pueda decir Padre, se le va a facilitar el orar. Nosotros podemos acercarnos con confianza a Dios porque es nuestro Padre y nos ama, porque es nuestro Padre. Podemos acercarnos con confianza a Dios porque somos sus hijos
Y dice la Biblia que clamamos Abba Padre. La palabra Abba viene de una palabra aramea que significa papito. Esto es, podemos acercarnos a Dios y decirle papito, papi, con confianza, porque es nuestro Padre. Pero lo es porque lo recibimos, porque recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Usted puede ir directamente al Padre, directamente, porque es hijo de Él. Quizás muchos por eso no tienen la confianza y le piden a otro que ore por ellos, que pida por ellos, porque no tienen confianza, porque Dios no es su Padre. Dije, la oración es eficaz. Los cristianos creemos que la oración hace la diferencia, pero mucha gente también que no es cristiana también cree eso. Por eso nos pide que oremos. Por eso nos pide que intercedamos ante Dios. ¿Por qué no hacerlo directamente? ¿Por qué no llegar a Dios orando? Tan simple. Pídale a Jesús que sea su Salvador. Recíbalo. Dígale a Jesús que lo recibe como su Salvador y usted puede entrar directamente con Dios por medio de Jesucristo. Pero hay otra cosa. En la oración modelo, Jesús dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. El propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios. El propósito de la oración es el único propósito, el que se haga lo que Dios quiere. La oración no es un ejercicio donde doblegamos la voluntad de Dios. Más bien, la oración es un ejercicio donde doblegamos nuestra voluntad a Dios. Hacemos que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Muchos tienen la idea que la oración es decirle a Dios que haga algo que por lo general Él no quiere hacer. Y piensan que si oramos vamos a convencer a Dios de que haga lo que Él no quiere hacer. Pero en realidad la oración, el único propósito de ella es que se haga la voluntad de Dios. La oración es la forma de lograr que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Quiero que entendamos esto. La voluntad de Dios es lo mejor para ti y para mí. Dios te ama, quiere lo mejor para ti. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, es lo mejor para usted, es lo mejor para ti. La voluntad de Dios, dije, es lo mejor. Dios te ama y te ama mucho y te va a dar todas las cosas buenas porque te ama. Dios quiere y anhela bendecirte. Esa es su voluntad. Y puedo decir que la oración exitosa
es encontrar la voluntad de Dios y aceptarla con todo el corazón. Hágase tu voluntad. Hay muchas cosas que nosotros sabemos de manera clara cuál es la voluntad de Dios, pero hay cosas donde nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que debemos de orar: Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios no significa menos bendiciones, al contrario, significa más bendiciones. La voluntad de Dios es lo mejor. Hágase tu voluntad. Esta petición quizás sea la más difícil de hacer. Que se haga la voluntad de Dios. Puede ser, dije, la petición más difícil de todas. Porque cuando decimos que se haga tu voluntad, estamos renunciando a nuestra voluntad. Cuando decimos que se haga tu voluntad, nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Puede ser que nosotros queremos algo, pero si yo le digo a Dios: Señor, que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, me estoy sometiendo a Él. Y esto es algo que nosotros deberíamos de aprender. Cuando oremos sometiéndonos a su voluntad. Renunciar y someterse son dos términos que nos cuesta trabajo aceptar. Renunciar a nuestra voluntad, someternos a la voluntad de Dios y que no se haga la nuestra, son difíciles de aceptar. Pero por otra parte, de repente tenemos ideas extrañas cuando pensamos en la voluntad de Dios. Pensamos que la voluntad de Dios es contraria a lo mejor para nosotros. Pensamos que la voluntad de Dios es contrario a lo que nosotros queremos. Pensamos que la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra infelicidad. Y por eso no queremos decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad. Pero no necesariamente, o no es así. Más bien es para nuestra felicidad la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. Cuando nosotros oramos, pueden ser tres tipos de oraciones. Cuando decimos que se haga tu voluntad, podemos decirlo con resentimiento. Que se haga tu voluntad, pero no me agrada. Cuando decimos que se haga tu voluntad, podemos decirlo con resignación. Que se haga tu voluntad, no puedo evitarlo. O podemos decirlo con anticipación y confianza: que se haga tu voluntad, porque sé que es lo mejor y es lo que quiero para mi vida hoy. Que se haga tu voluntad. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, en el momento más difícil, cuando su alma está angustiada, Él dijo, Mateo capítulo 26, verso 39, Él está en Getsemaní y dice de esta manera: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego
En el verso 42 dice otra vez, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús oró que se hiciera la voluntad de Dios en el momento más difícil. Él estaba angustiado, él decía, mi alma está angustiada, y dice, hasta la muerte. Sufría mucho, pero él dice, ¿qué hago? Que se haga tu voluntad. Prepárate para que las cosas no salgan a tu manera. Si tú le dices a Dios que se haga tu voluntad, prepárate para que las cosas no se hagan a tu manera, pero no te preocupes, los caminos de Dios son mejores. Confía en que tu Padre Celestial siempre sabe lo que es mejor para ti. Lo que Dios quiera, como quiera y cuando quiera. Alguien dijo que la oración más grande que podemos hacer es, hágase tu voluntad. A veces simplemente tienes que soltar todo lo que cargas y con fe decir, hágase tu voluntad. La oración es eficaz, la oración es efectiva, la oración da resultado, la oración hace la diferencia. Y termino con esto, la voluntad de Dios es la mejor para ti y para mí. Por eso puedes orar con confianza y decir, hágase tu voluntad. Que aprendamos que la oración es eficaz, que necesito ser hijo de Dios para orar a Dios, y que necesito aprender a orar que se haga la voluntad de Dios en cualquier situación que esté viviendo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque por medio de Jesús podemos decirte, Padre, gracias porque podemos orar por Cristo Jesús. Gracias por eso. Ayuda a quien escucha, que no es tu hijo todavía, que pueda hacer la decisión por Cristo para ser tu hijo y pueda orar con confianza. Pero también, Señor, enséñanos a orar aceptando tu voluntad, pidiendo que se haga lo que tú quieres. Ayúdanos para eso en Cristo Jesús. Amén. Se cuenta mil historias de quién eres tú, pero en la noche oscura tu voz yo puedo escuchar y me dices que me amas y que solo no estoy. Eres buen Padre, ese eres tú, y yo amado por ti, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Hoy yo he visto muchos buscando respuestas. Sé que estamos buscando respuestas, solo tú provees, conoces mi necesidad antes que la pueda expresar. Eres buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, y yo amado por ti.
soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Porque perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Porque perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Oh, tu amor tan innegable que apenas